Litotomía. En el siglo XV, sientes un dolor en la parte baja del abdomen tan intenso que parece que te arrancan el alma. No puedes orinar sin gritar, y cada paso te recuerda que algo no está bien ahí abajo. Resulta que tienes una piedra en la vejiga, no una pequeña piedrita, sino algo que podría rivalizar con una pelota de tenis. ¿Qué haces? Llamas al único especialista disponible, un litotomista. Este hombre no tiene un diploma colgado en la pared, de hecho, parece un carnicero ambulante. Llega con su maletín lleno de cuchillos, pinzas y una varilla delgada para introducir por el orificio urinario, conocida como bastón de litotomía. Lo miras y ya te arrepientes de haber pedido ayuda, pero no hay tiempo para dudas. Te tumban y te atan a una mesa porque nadie quiere que te muevas, y sin anestesia ni calmantes, comienza la cirugía. El litotomista introduce la varilla en tu uretra y empieza a buscar la piedra. Cuando la localiza, hace un pequeño corte y saca unas pinzas que parecen diseñadas para arreglar coches, no cuerpos humanos. Con un par de tirones, extrae la piedra mientras tú gritas, muerdes un cinturón y reconsideras si es peor la cura o el problema. Si las cosas se complicaban, el cirujano podía decidir entrar por otro lado, lo que implicaba trabajar desde tu trasero. Retrocedamos un poco en el tiempo y situémonos en la Primera Guerra Mundial. Imagina que estás en medio de la batalla y de repente una bala de cañón te alcanza en la pierna. No te mata, pero el daño es terrible. Carne desgarrada, hueso expuesto y un dolor que haría llorar al más valiente. No hay tiempo para lamentaciones. Si no te amputan la pierna, la gangrena se encargará de matarte en unos días. El cirujano militar, con su delantal ya manchado de sangre, te coloca en una mesa improvisada. No hay anestesia, porque eso todavía es cosa del futuro. Te da un palo para que lo muerdas, y tal vez te lo rompas con los dientes, y empieza el procedimiento. Con una sierra, corta primero la carne, luego el músculo y finalmente el hueso. Todo en menos de 30 minutos. Cada segundo es una eternidad para ti, mientras tus gritos se mezclan con el sonido de la sierra rechinando contra el hueso. Pero no todo termina ahí. Para evitar que te desangres, el cirujano toma un hierro al rojo vivo y lo presiona contra tu herida abierta. Cauteriza. El dolor es tan intenso que probablemente te desmayes, pero si sobrevives a la amputación y a las infecciones posteriores, puedes considerarte afortunado. Cesárea. Antiguamente, dar a luz era un proceso sumamente peligroso tanto para la madre como para el bebé. Si el parto se complicaba y el bebé no podía salir, los médicos contaban con pocas opciones. La cesárea se consideraba un último recurso, pero rara vez resultaba favorable para la madre. El procedimiento comenzaba con la madre atada a una mesa, no por su consentimiento, sino porque se anticipaba que se retorcería por el dolor. Sin anestesia ni ninguna forma de aliviar su sufrimiento, el cirujano abría su abdomen con un cuchillo que parecía más adecuado para picar huesos que para salvar vidas. Cada corte era un recordatorio de que la medicina aún estaba en sus inicios. Una vez que el bebé era extraído, el mayor problema era el sangrado, y las probabilidades de que la madre sobreviviera eran mínimas. Hoy, las cesáreas son tan comunes que incluso puedes elegir la música que deseas escuchar durante la operación. Una madre moderna entra al quirófano con la confianza de que, aunque es una cirugía importante, tiene altas probabilidades de éxito. La hemorroidectomía en la Edad Media era un proceso aterrador para tratar las hemorroides. Mientras que hoy en día se recomiendan cremas y cambios en la dieta, en aquel entonces el remedio extremo era la hemorroidectomía. Con un cuchillo afilado, el cirujano eliminaba las venas inflamadas. Para las hemorroides externas, se realizaba un corte directo. Sin embargo, si eran internas, el desafío se multiplicaba. Sin anestesia, los músculos voluntarios dificultaban la operación, lo que causaba cortes adicionales y un dolor insoportable. La peor parte llegaba al cauterizar las heridas con hierro al rojo vivo, un procedimiento tan doloroso que desmayarse era casi una bendición. La trepanación nos lleva a tiempos remotos, a una época en la que cualquier malestar físico o mental se atribuía a espíritus malignos o desequilibrios místicos. Si sufrías de dolores de cabeza insoportables, veías cosas extrañas. O, peor aún, tu comunidad decidía que estabas poseído
La solución era la trepanación, el arte de perforar el cráneo para liberar esos demonios. El procedimiento era tan rudimentario como suena. Te acostaban y, tal vez, te daban un poco de vodka en grandes cantidades para que no gritaras tanto, aunque no siempre era así. Mientras tanto, el médico sacaba su herramienta estrella, una piedra afilada o, si tenías suerte, un instrumento metálico. Comenzaba a raspar tu cráneo, capa por capa, hasta llegar al cerebro, sin anestesia. Cada raspado debía ser indescriptible. Sorprendentemente, muchas personas sobrevivían al procedimiento, aunque lo hacían con una nueva ventana en el cráneo. Y quién sabe si realmente se curaban de sus males o simplemente se resignaban a su destino. Algunos estudios incluso muestran que la trepanación se practicó durante siglos, posiblemente porque nuestros ancestros pensaban que si algo no mataba, tal vez curaba. Hoy en día, abrir el cráneo es un procedimiento quirúrgico serio, reservado para emergencias y realizado por neurocirujanos expertos, no por chamanes obsesionados con perforar cabezas. Lobotomía. Avancemos al siglo XX, cuando la psiquiatría buscaba desesperadamente soluciones para los trastornos mentales graves. Si eras considerado difícil o sufrías de enfermedades como esquizofrenia, depresión severa o ansiedad, eras candidato a la lobotomía. La teoría era simple. Cortar conexiones en el lóbulo frontal del cerebro podría calmar tus emociones. Sin embargo, en la práctica era un auténtico espectáculo de horror. El procedimiento se popularizó gracias al Dr. Walter Freeman, quien perfeccionó la técnica del picahielo transorbital. Te tumbaban y, en el mejor de los casos, estabas sedado con electrochoques. Freeman introducía un picahielo a través de la cuenca de tu ojo, sí, por ahí. Luego, con un pequeño martillo, golpeaba el instrumento hasta que atravesaba el hueso delgado entre la órbita y el cerebro. Después, movía el picahielo de un lado a otro, cortando las conexiones en el lóbulo frontal. El dolor era indescriptible, incluso para quienes estaban sedados, y los gritos de los pacientes podían escucharse en todo el hospital. Lo más aterrador era que el procedimiento solía dejar a los pacientes tranquilos, pero a un costo devastador. Se convertían en personas apáticas, incapaces de funcionar emocional o intelectualmente. La mastectomía es un procedimiento que incluso hoy en día sigue siendo una cirugía significativa. Sin embargo, en el siglo XIX, cuando se detectaba el cáncer de mama, las mujeres se enfrentaban a un panorama aterrador. No existían quimioterapia, radioterapia, ni opciones de reconstrucción mamaria. Si eras diagnosticada, la única alternativa era una mastectomía completa, y el proceso se convertía en una verdadera prueba de resistencia. Sin anestesia, el cirujano comenzaba a cortar la piel, el músculo y el tejido alrededor del tumor. Esto podía durar horas, dependiendo de la habilidad del médico y de tu capacidad para soportar el dolor. Cada corte era como si te desgarraran desde el interior, mientras los asistentes te sujetaban para evitar que te movieras demasiado. Hoy en día, una mastectomía sigue siendo una cirugía difícil, pero se realiza bajo anestesia, con opciones reconstructivas y, lo más importante, con la esperanza de recuperación. Es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado en la lucha contra el cáncer. La extirpación de tumores en el siglo XIX era un proceso aterrador. Si te encontraban un tumor, las perspectivas no eran buenas. La cirugía era la única opción, sin anestesia ni técnicas de esterilización adecuadas. Enfrentarse al bisturí era casi tan aterrador como la enfermedad misma. El procedimiento comenzaba con el cirujano marcando la zona, mientras tú intentabas prepararte mentalmente para el dolor. Un spoiler: nunca estabas lo suficientemente preparado. El cirujano abría la piel con cuchillos que parecían sacados de una carnicería. Cada corte era una tortura indescriptible, y los gritos de los pacientes llenaban la sala mientras los asistentes trataban de sujetarte para que no te movieras demasiado. Una vez que localizaban el tumor, lo extraían con un cuchillo limpio, cortando alrededor y esperando no llevarse algo importante en el proceso. Si comenzaba a sangrar, el siguiente paso era cauterizar la herida con hierro caliente, llenando la sala de un olor a carne quemada que debía ser tan insoportable como el dolor.
Imagina que un día descubres que tienes una fístula, ese túnel indeseado que conecta dos partes de tu cuerpo que no deberían estar comunicadas. En el pasado, el tratamiento era una experiencia que no olvidarías, si es que lograbas sobrevivir para contarlo. El cirujano comenzaba con un bisturí, siguiendo cuidadosamente el trayecto de la fístula. Era como una excavación arqueológica, pero en tu propio cuerpo. Cada corte estaba acompañado de dolor y no había manera de distraerte mientras el bisturí avanzaba, cortando tejidos y dejando todo expuesto. Para evitar infecciones, aunque en realidad no lo lograban muy bien, cauterizaban el túnel con un hierro al rojo vivo. El dolor era tan extremo que algunos pacientes se desmayaban, lo cual probablemente era un alivio temporal. Hasta aquí el video de hoy, chicos. Por suerte, en los tiempos actuales no todo es negativo, y hemos avanzado lo suficiente como para minimizar el dolor en cualquier intervención. Si quieres discutir este video o sugerir una idea para el próximo, déjalo en la caja de comentarios y no olvides dejar un me gusta. ¡Hasta la próxima!